noches. Nos volvemos a encontrar en este ciclo de charlas dedicado a la primera carta a los Corintios. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí veo que esto no está conectado. Te damos gracias, Padre, por este día que está terminando y por el don de la fe. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que podamos profundizar en este misterio de amor que nos has querido revelar a través del apóstol San Pablo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con esta carta. La habíamos concluido el capítulo 12, versículo 31, tan conocida, esa cita que dice: por su parte, aspiren a los dones más perfectos, y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Esa aspiración de la cual habla San Pablo tiene que ver con el verbo zeloin, o sea, el celo de Dios, ¿no? Estar con ganas, con deseos, con celo de aspirar a lo mejor, y eso más perfecto se dice hiperbolén, o sea, un camino hiperbólico, enorme, grandioso. Y entramos entonces en el capítulo 13, sumamente conocido, sobre todo en los casamientos se lee, y yo de antemano quiero proponer tres referencias que nos pueden servir como para leer más tarde, porque lo nuestro va a ser un recorrido más bien ágil. Les propongo en primer lugar del Papa Francisco. Ustedes saben que dedicó una carta a las familias, al amor familiar, que se llama Amoris Laetitia. Esto fue en el año 2016, la pueden encontrar muy fácilmente en internet, Amoris Laetitia, y allí en los números 89 a 119 va comentando frase por frase el himno a la caridad. Así que allí pueden tener material para leer, para meditar, para rezar, que les puede hacer mucho bien. El que quiera seguir profundizando en torno al amor propiamente cristiano puede leer de Benedicto XVI la encíclica Dios es amor, Deus Caritas Est. También la encuentran en internet, en el sitio Vaticano. Es más teológica la reflexión, no alude directamente a este capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, pero pueden con eso seguir formándose. Y lo que me parece muy también lúcido es lo que dice Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, en un momento clave de su vida. Ella está como desbordada porque quiere servir a Dios, quiere amar, y es como que siente que no le da la vida, ¿no? Ojalá que todos hayamos sentido algo semejante en algún momento, ¿no? Y entonces en su autobiografía, que es Historia de un alma, en el manuscrito B, ella cuenta que tenía ganas de ser carmelita porque la misión de carmelita también significa ser esposa y madre, pero que no le alcanzaba. Ella dice: siento en mi interior otras vocaciones, la vocación del guerrero, del sacerdote, del apóstol, del doctor, del mártir. Siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas, ¿no? Entonces ella quisiera hacer tantas cosas y se da cuenta que no le da, porque no puede salir del convento, no es varón para ser sacerdote, y hay ciertas cosas que no nos da el tiempo o las cualidades que nos ha regalado el Señor. Y entonces estaba ella cavilando, estaba rumiando esta inquietud de no poder ser todo lo que ella quería ser, y dice lo siguiente: con estos deseos míos
que me hacían sufrir un verdadero martirio, abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta. Y mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Y allí ella, básicamente, dice que encontró la respuesta en el amor. La caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tiene un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Y luego dirá, mi vocación es el amor. Es decir, Teresita, un pasaje muy lindo, entiende que lo que compendia toda vocación en la Iglesia es el amor. Y si uno ama, está en el corazón de la Iglesia y de alguna manera es todos los miembros, es todas las vocaciones. Bueno, vamos entonces a entrar en este capítulo 13, donde allí Pablo comienza diciendo: aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Evidentemente, ¿qué es esto de el lenguaje, el idioma de los ángeles? Pablo, correctamente, porque nosotros también pensamos así, entiende que hay una liturgia celeste que acompaña a la liturgia terrena. En el cielo, nosotros podremos acceder a esa liturgia, a esa alabanza de Dios que le tributan los ángeles, los santos, y que es Dios mismo en su Trinidad de personas. Es una fiesta de glorificación. Dice Pablo: perfecto, yo puedo conocer las lenguas de todos los hombres, tema que va a volver, las lenguas de los ángeles, pero si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Es decir, soy algo de poca monta. Nadie presta mayor atención a una baratija que se hace sonar, ¿no? Y entonces va a venir una serie de condicionales. Aunque yo tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Es decir, Pablo va a ir enumerando prodigios en el orden espiritual, pero que sin el amor no valen, están huecos. Es un llamado de atención muy grande, porque muchas veces nosotros ponemos la mirada en el exterior y no registramos la motivación. Es decir, al cristiano le importa el qué, pero eso es un primer paso. Llegado al qué, empieza el cómo. No nos salteamos el qué, las buenas acciones, las buenas palabras, pero provocativamente podríamos decir, hay tantos buenos actores, realizar obras buenas es relativamente fácil, solo exige una cierta disciplina. Lo que no se disciplina por sí mismo, sino por gracia de Dios, es el corazón, es la afectividad que reconocemos bastante desordenada y que el Señor mismo va haciendo un trabajo. Entonces, lo admirable es el amor, es eso propiamente invisible que termina manifestándose en un montón de acciones. Pero atención, para lo propio y para el tercero, el amor. No dejarse engañar por la espectacularidad. De alguna manera ya estamos anunciando lo que nos va a ocupar durante muchos versículos. Aunque yo repartiera todos mis bienes,
para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo, la traducción dice a las llamas. Si no tengo amor, no me sirve para nada. Entonces vamos a quedarnos aquí. Primero, la lengua, la capacidad de hablar, la retórica. Sabemos lo que puede impactar eso. El poder que tiene cierta retórica. Ni hablar la retórica espiritual, el predicador. Sí, muy buen predicador. Pero ¿desde dónde surge esa palabra? ¿Es una palabra que resuma amor? ¿Es una palabra que convierte porque sale del corazón y llega al corazón? La profecía, el conocimiento, la ciencia, la fe, la generosidad, la entrega. Y aquí tenemos un detalle interesante que en una charla como esta podemos comentar, tiene que ver con este versículo 3. Hay ciertas traducciones que dicen, si entregara mi cuerpo a las llamas. Y hay otra traducción que dice, si entregara mi cuerpo para alardear. Lo que está ocurriendo aquí es que hay una letra de diferencia. Se ve que los copistas en algunas versiones traen kaugezomai, que significa para alardear, y en otras traen kaucesomai, que significa a las llamas, ¿no? Para arder. Entonces, pero bueno, sea cual sea, se trata de un gesto que impresiona. Repetimos, puede impresionar, puede impactar, pero si no hay amor, no sirve de nada. Como quien lleva un ramo de flores muy precioso, pero si no está motivado por el amor, probablemente sea rechazado. Sin ir más lejos, yo puedo darle un beso a Jesús, pero si no hay amor, no vale de nada, ¿no? Judas da un beso al maestro y así lo traiciona. Entonces, atención, no todo es lo que se ve. Versículo 4. Aquí viene una enunciación, son 2 términos positivos, luego 8 negativos y uno nuevo positivo. Dice, el amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Es una excelente descripción de lo que es el amor y también un excelente examen de conciencia, ¿no? La paciencia, el servicio, no a la envidia, no al alarde, no a la vanidad, no a la bajeza, no a la mezquindad del propio interés, no a la irritación. Sí vamos a decir al perdón, porque no tiene en cuenta el mal recibido, sí a la justicia, no al festejo de la injusticia. Y este también es muy importante. Se regocija de la verdad, una expresión que a San Agustín le gustaba mucho, ¿no? Gaudium de veritate, el gozo por la verdad. Es decir, la verdad no como instrumento, sino la verdad por sí misma, gozarse con la verdad. En una cultura donde la palabra está tan falseada, donde hay tanto engaño, sea explícito o tácito, donde la máscara, el disfraz, la apariencia, incluso a veces quedamos presos de las apariencias de las redes, donde todo tiene que estar como retocado digitalmente o editado, ¿no? Cuánta edición. Sí, paradójicamente nuestra cultura
quiere exponerse mucho, pero a la vez quiere evitar mucho, con lo cual allí hay como una suerte de trampa mortal, ¿no? Pedir la gracia de ser de una sola pieza, de ser íntegros, y quien está animado por el amor puede mostrarse como es, no tiene que ir como ordenándose para agradar, o digamos, el amor pone mucho contexto. Entonces vamos a proseguir con el versículo 7, donde allí viene esta seguidilla: el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Ese es como el remate, ¿no? Es el remate y es como la bisagra, el gozne, con lo que va a venir. Repito, el amor no pasará jamás, de alguna manera cierra la descripción que había comenzado en el versículo 4 y abre a lo siguiente. Es decir, el amor perdura porque viene de Dios. Y antes de seguir, vamos a comentar qué palabra está detrás de la palabra amor, que muchas veces ustedes habrán escuchado como caridad. Entonces viene la pregunta: ¿es lo mismo amor y caridad? Bueno, en un sentido sí, solamente que caridad puede expresar mejor que se trata de un amor que viene de Dios y que va hacia Dios, un amor que regala el Espíritu Santo. Ambas palabras se han ido como degradando un poquito. Caridad suele asociarse exclusivamente a la limosna y es mucho más que eso, como vimos en Pablo, ¿no? La caridad, el amor que viene de Dios, lo es todo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo disculpa y lo soporta. En griego había otras palabras. Estaba la palabra eros, que es la propia del amor esponsal entre el varón y la mujer, un amor de búsqueda. Estaba la filía, que es el amor de los amigos, ¿no? Todavía hoy decimos es un filántropo, es un amigo de los hombres, ¿no? La filía. Pero aquí Pablo utiliza la palabra agape, que era una palabra, vamos a decir, de segunda, no tenía tanto protagonismo, no estaba muy definida, más bien neutra, y es como que Jesús asume esa palabra y la carga de sentido desde Él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? Jesús es el amor en persona, el amor hecho carne. Y particularmente el Evangelio según San Juan y San Pablo en sus cartas nos permiten a entrar en este misterio del amor de Dios, del cual somos parte por el bautismo y estamos llamados a replicar entre nosotros. El amor no pasará jamás. Y aquí Pablo va a desarrollar, me parece lindo que el verbo pasará propiamente es no caerá, no sucumbirá, no perecerá. ¿Vieron? Tenemos los alimentos perecederos que tienen fecha de vencimiento. Entonces dice Pablo, el amor no vence. El amor agape, el amor que viene de Dios, dura. Es como esa casa construida sobre la roca. Recuerdan que la misma carta hablaba de la edificación y de cómo uno construye. Entonces, conectando pasajes, diríamos, si tu vida está construida en la caridad, tu vida permanece. Y esto es muy consolador, porque hay tantas cosas que pasan en la vida, pero lo que está hecho en el amor no pasa. Permanece para siempre, es eterno en el sentido estricto del término, y lo vamos a reencontrar en el cielo y vamos a poder gozar de eso. Repito, todo acto de caridad, todo vínculo de caridad viene de Dios, va a Dios y en Él se mantiene vigente por los siglos de los siglos. Las profecías acabarán
el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Como ven, Pablo está desarrollando cosas que había dicho en el capítulo 12, donde veíamos una comunidad con dificultad para armonizar los diferentes carismas, las diferentes cualidades, los diferentes servicios. Y hay mucha presencia de la profecía, hay mucha presencia del don de lenguas, que era este fenómeno extraordinario suscitado por el Espíritu, por el cual una persona empieza a hablar un idioma ininteligible. Y está la ciencia, uno podría decir, bueno, la teología. Siempre en toda comunidad está el que sabe más, el que sabe menos, el que se expresa mejor, el que se expresa peor. Y así como está el más fuerte y el más débil. Y entonces la tentación es medirnos por esos criterios mundanos. Pablo lo que está intentando decir es que todos estamos al servicio de Dios. Propiamente los lugares los pone Él, y lo que cuenta con Santa Teresita es el amor. Ahora, atención, como decíamos la vez pasada, algunos de esos roles son eclesiales, pero uno puede tener una mirada mundana de un carisma sagrado. O sea, yo puedo ser sacerdote u obispo y mirar mi servicio con categorías mundanas. O lo mismo puede ser un laico, ¿no? Entonces, entender que lo que importa es el amor. Y si hay amor, las correcciones se harán como Dios manda. Allí, cuando Pablo dice que nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas, utiliza la palabra merus, que significa parcial. No voy a decir que, por ejemplo, en este versículo dice imperfecta y limitada, es la misma palabra. Yo no sé por qué el traductor decide alternar, porque propiamente Pablo lo que está marcando es una continuidad. Él va a repetir hasta 4 veces esto de que es parcial. Está haciendo una contraposición entre lo permanente y lo pasajero, entre lo total y lo parcial. Versículo 10. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto o parcial. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Entonces uno puede entrar aquí y decir, ¿pero Jesús no decía que el reino de los cielos es de los niños? Sí, la infancia espiritual tiene que ver sobre todo con la confianza, con la docilidad, con el saberme siempre en camino, con no ser autosuficiente, pero eso no significa que yo no deba progresar. Más bien diríamos, en el reino de los cielos, en la lógica del Evangelio, cuanto más progresás, más niño sos. Bien, pero Pablo está haciendo una analogía con el mundo natural y hay que entenderla así. Una persona de 40 años que razona como un niño, que habla como un niño, que se comporta como un niño, uno le dice, pero crece un poco. Entonces hay una transición, una maduración en el orden natural que debe reflejarse en el orden del espíritu. Pero, y aquí va lo interesante, espiritualmente la persona es más adulta cuanto más se abandona en el Padre Dios. Entonces dice Pablo, así como hay una maduración, un perfeccionamiento humano, también lo hay en el orden cristiano. Y lo que me va a marcar esa madurez es el amor. Así que aquí tenemos un criterio infalible. A veces le damos muy fácil el título de santo o de santa a tal o cual persona. Lo importante es la caridad. Vos podés tener mucho pergamino teológico, mucha caridad apostólica, podés entregar tu cuerpo a las llamas
o repartir todos tus bienes. No es poca cosa y sin embargo hay que ver desde dónde estás obrando. El criterio es la caridad y por lo general, para saber si hay caridad, nada mejor que la vida cotidiana. Versículo 12, segunda parte. Ahora vemos como en un espejo confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, parcialmente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? El ser niños y el ser adultos tiene que ver con el menor amor y el mayor amor. Y luego pone una comparación que es más bien estática y de las cosas. El espejo, o sea, la visión. Esto creo que merece una aclaración para la mayoría de nosotros, porque uno dice, cuando yo me veo al espejo me veo bastante bien. Sí, pero en la antigüedad no era así. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque nuestros espejos han mejorado muchísimo en calidad. Entonces, los espejos de los que habla Pablo no son nuestros espejos, eran espejos que daban una imagen un poco distorsionada, un poco borrosa. Por eso Pablo dice, ahora vemos como en un espejo, no está hablando de nitidez, todo lo contrario, dice confusamente. En griego dice en enigma, ¿no? Entonces, cuando es algo enigmática la visión. Esto es actualmente, pero dice, después veremos cara a cara. Y el cara a cara evoca intimidad, evoca cercanía, y en la Biblia evoca a Moisés, que era el único personaje del cual se dice que hablaba con Dios cara a cara, como lo hacen dos amigos. Entonces, el cielo será poder ver a Dios y a las personas y todo con la nitidez y la intimidad del cara a cara. Esa progresión está por delante, está en el horizonte, pero entre tanto tenemos que convivir con esta visión enigmática, confusa, en espejo. Tiene mucho que ver con la parábola del domingo, del trigo y de la cizaña. Convive la luz y la oscuridad, es el peregrinar en la tierra un claro oscuro, y así vamos en la fe. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. O sea, tendré un conocimiento pleno. ¿Y eso cómo se va a dar? Bueno, por el amor. No solo por el amor que yo voy a tener, a veces hablamos mucho de esa manera, yo tengo que amar, sino más bien el amor de agape, del cual estamos hablando en este capítulo 13, tiene que ver con dejarme amar para poder amar. Dice la máxima filosófica y de sentido común que nadie da lo que no tiene. Entonces, a veces queremos amar y estamos bien encaminados, porque es cierto, quiero amar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo. Correcto, detectaste un déficit de amor, pero la segunda parte también es importante. ¿Cómo lo vas a remediar? ¿De dónde vas a sacar ese amor? Y a veces es como que escarbamos en nuestro interior buscando más amor, ¿no? Y apretamos los dientes, cerramos los puños y parece que porque queremos más vamos a amar más. Repito, eso permite progresos importantes, pero no permite el salto de calidad. Porque el salto de calidad es don, es gracia, es regalo. El salto de calidad viene por dejarse amar. Viene por una actitud de infancia, de abrir la mano y pedir el don, ¿no? Como los chicos. ¿Qué hay de comer? ¿Me atás los cordones? O sea, ustedes estén cerca de los chicos están todo el tiempo pidiendo cosas. Y no tienen ningún problema porque entienden su límite. Entonces, una persona madura, una persona adulta en la fe, es un niño que va a pedirle a Dios el amor que no tiene. Y entonces, llenándose de amor,
puede brindarlo a los demás. Pero repito, no es que uno pide amor como una manera, digamos, utilitarista. Dame porque lo tengo que entregar. O sea, es dejarse amar, ¿no? O sea, el amor no es una cosa que uno recibe, sino que es un vínculo. Entonces, dejarse amar para saberse transformado, desbordado, colmado y poder generosamente brindar esa experiencia de perdón. Versículo 13. Pablo hace una síntesis aquí. En una palabra, ahora existen, literalmente permanecen, tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor, ¿no? Es interesante porque él venía jugando con esto de que lo parcial caerá, lo parcial pasará. Y en este contexto de transitoriedad, sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo, ¿no? Toda la pompa, el espectáculo, hoy sos un fenómeno, mañana no te recuerda nada, o te recordarán por una generación, 2, 3, pero si miramos con un poquito más de amplitud la historia, son muy pocos los que quedan, y los que van quedando en general se reservan a determinados nichos, del nicho literario, el nicho filosófico, el nicho teológico, ¿no? El nicho deportivo. Son nichos. La cosa pasa, lo que queda es el amor. Entonces, hoy en día permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande es el amor. De hecho, en el cielo no habrá propiamente fe. No tendré que creer porque lo voy a estar viendo. No habrá esperanza porque no habrá un tiempo por delante hasta que llegue eso que anhelo. Será presente. Y sin embargo el amor será por los siglos de los siglos. El amor no pasará jamás. El amor es pasado, presente y futuro, es aquí en la tierra y también en el cielo. Entonces, recapitulando, el capítulo 12 tenía este conflicto comunitario. Pablo pone la imagen del cuerpo, la diversidad de los miembros, la importancia de cuidar por los más débiles, de que todo el mundo entienda que tiene su lugar, y luego da esta clave del amor, que es lo que de alguna manera articula al cuerpo. Sin amor somos un organismo en crisis, inconexo, que se puede dañar a sí mismo. Y ahora, dicen los que saben, capítulo 14, es como que o Pablo está muy monotemático o la comunidad es verdaderamente muy necia. Porque la insistencia con la cual Pablo aborda este tema llama la atención. O sea, uno dice, a buen entendedor pocas palabras, y aquí abundan las palabras. A nosotros nos fascina porque Pablo habla muy bien, dice cosas muy profundas y las dice muy bellamente, pero la verdad que está invirtiendo mucho de su tiempo y de su pluma en el mismo tema. Repito, nosotros agradecidos. Y no debemos olvidar el trasfondo eucarístico que tiene esto. Iglesia, asambleas comunitarias y Eucaristía, vida fraterna, amor. Ahí tenemos el combo. Vida fraterna, iglesia, Eucaristía y en el centro el agape, que es el amor de Dios sembrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Capítulo 14. Nos quedan por delante 2 capítulos, 14 y 15, pero ambos son muy largos. Procuren alcanzar ese amor y aspiren, de vuelta el celo, aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Qué interesante. Viene el amor en el centro y luego la profecía. ¿Y por qué la profecía? Lo vamos a descubrir enseguida. Versículo 2.
porque aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres sino a Dios, y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. Está aludiendo al don de lenguas. Pablo dice, perfecto, vos hablas en lenguas, es incomprensible. Nadie te entiende, literalmente nadie te escucha. Y aquí está patente que en la mentalidad bíblica escuchar, entender, obedecer son ideas muy afines, ¿no? Como cuando uno dice, pero no me escucha. Y sí, te escuchó, solamente que no te hace caso, o que entra por un oído y sale por otro. Es decir, muchas veces nosotros usamos esta expresión, escuchar, no para referir a la materialidad de la audición, sino lo que uno espera de una escucha. Aquí comprensión. Entonces Pablo dice, acá tenemos gente que está hablando en lenguas, que aduce, esgrime un carisma, un don espiritual, y yo te digo, dice Pablo, que no te entiende nadie. Versículo 3. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. 3 verbos, de los cuales el primero es fundamental en Pablo. Edificar, exhortar, parakalesin, de donde viene paráclito, ¿no? La exhortación, parakaleo es exhortación, consolación, estimulación, ¿no? Parakaleo es el llamado junto a, llamado hacia, es como una palabra hermana de abogado, advocatus. Y por eso se aplica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene junto a nosotros, pero no solamente espacialmente, sino que tiene esta idea de consolar, exhortar, apuntalar. Entonces dice Pablo, la profecía edifica, suma, construye, exhorta, consuela, apuntala y reconforta, ¿no? Paramucian. Versículo 4. El que habla un lenguaje incomprensible se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la comunidad. Es decir, de los 3 verbos iniciales, Pablo se queda con el primero porque es el que va a darnos el discernimiento. Recuerden ustedes que es una propiedad muy importante a lo largo de toda la carta, el juicio, el discernimiento, el poder abrir aguas y descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, criterio de discernimiento comunitario, familiar, parroquial, en un grupo de trabajo o de amigos, ¿edifica o no edifica? ¿Suma o no suma? Le hago este comentario, ¿sí o no? Bueno, pregúntate, ¿suma o no suma? Por supuesto que el suma o no suma, edifica o no edifica, no tiene que ver con algo gratificante, no tiene que ver con algo que inmediatamente va a ser reconocido y valorado. Hay cosas que suman, hay cosas que edifican y que por ahí en el momento parecen una bomba, una implosión. Pero si uno está inspirado, puede ver que ese daño es colateral, que en el fondo hay una implosión menor que suma porque pone al descubierto una verdad que estaba siendo ignorada, ¿no? Como cuando uno hace una corrección fraterna o uno tiene un entredicho con alguien, si está hecho en el espíritu y con ánimo constructivo, digamos, es un paso hacia el bien y la verdad. En cambio, lucirse con un lenguaje ininteligible aporta poco. Aporta lo suyo, pero poco. Versículo 5. Mi deseo, mi voluntad, es que todos ustedes tengan el don de lenguas, pero prefiero que profeticen porque el que profetiza aventaja al que habla un lenguaje incomprensible. Es decir, Pablo es muy honesto y también es pícaro, tiene una cierta ironía y dice, perfecto, me encantaría que todos hablaran en lenguas, pero si me das a elegir, prefiero que todos profeticen. ¿Por qué? Ya lo dijimos,
porque el que profetiza edifica a la comunidad porque habla palabras que se comprenden, mientras que el que habla en lenguas no le entiende nadie. Es como que el que habla en lenguas no entró al partido, ¿no? Porque, digamos, si no te comprenden, no empezaste a jugar. A no ser que este último también interprete este lenguaje para edificación de la comunidad. Entonces Pablo dice, perfecto, también puede ser que alguien tenga los dos dones, el don de lenguas y el don de interpretarlas, y entonces ya es otro cantar. Es decir, Pablo no está enojado con el don de lenguas como tal, sino que el don de lenguas por sí mismo aporta poco y nada. Y él tiene que edificar la comunidad, y entonces no puede ser que haya gente que esté alardeando de estos fenómenos místicos. No alardees, Dios te lo dio para consolación y es eso. Ahora, si otro o vos mismo pueden interpretar eso, que también es un carisma, ahí sí, ya tiene más color, porque nos favorecemos todos. Entonces, es de vuelta el salir de uno mismo y pensar en el otro, cosa que hemos tocado a lo largo de la carta. Por ejemplo, cuando se trataba de no comer carne inmolada a los ídolos, si eso suponía un escándalo para una tercera persona, acá pensar en el otro y el criterio que es fundamental en la vida de todos, particularmente en la vida de la iglesia, edifica o no edifica, ¿no? Edifica o no edifica. Palabra en desuso en el idioma castellano, pero que deberíamos recuperar porque tiene una originalidad difícil de empardar. Entonces, versículo 6. Supongamos, hermanos, que yo fuera a verlos y les hablara en esa forma. ¿De qué les serviría si mi palabra no les aporta ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Sucedería lo mismo que con los instrumentos de música, literalmente que con las voces inanimadas. Por ejemplo, la flauta o la cítara. Si las notas no suenan distintamente, nadie reconoce lo que se está ejecutando. Y si la trompeta emite un sonido confuso, ¿quién se lanzará al combate? Entonces, aquí hay de vuelta una suerte de comparación, así como hay una visión confusa que es propia de este tiempo, también hay un lenguaje confuso. Y nosotros tenemos que aspirar a lo mejor, tenemos que aspirar al diálogo, a la comprensión, a la nitidez. Lo que Pablo está diciendo en términos muy burdos tiene una lectura más sutil. Hay gente que habla el idioma castellano, pero que está muy confundida interiormente. Y entonces, no te entiendo. Entonces, hay un no entender que brota de la cerrazón del que escucha, pero hay un no entender que brota de la confusión del que está hablando. Yo creo que en nuestro tiempo pasa mucho eso. La gente habla sin saber lo que quiere decir. ¿Y por qué? Porque hay mucho ruido ambiente, hay poco silencio, y poco silencio exterior e interior no permiten la decantación, la selección de las palabras. No me refiero tanto a la selección de las palabras del diccionario, sino el ir puliendo las ideas. O sea, una palabra es también un razonamiento, ¿no? Logos en griego es palabra, idea, razón, sentido. Entonces, yo cuando tengo mucho lío interior, no sé lo que me pasa y eso se trasluce en mi manera de hablar. Porque digo ideas no muy consistentes, porque las digo teñidas de una agresividad o de una inseguridad. Entonces, trabajar mucho esto de poder hablar con nitidez, distintamente. Diástolen, dice Pablo, ¿no? Curioso, nosotros tenemos el corazón de sístole y diástole. Diástole es ese movimiento del corazón expansivo. Pablo lo usa como lo que suena distintamente.
no confusamente. Y bueno, repito, lo que Pablo está diciendo de una cosa muy específica, nosotros lo podemos llevar y apropiarnos como un verdadero camino interior, sobre todo en este tiempo donde hay mucho diálogo de sordos, donde hay mucha confusión. Preguntarme si mi manera de hablar edifica por el modo y porque sé lo que quiero decir. ¿Cuántas veces abrimos la boca, ni sabemos lo que vamos a decir? Y abundamos en palabras y al final saturamos el ambiente. Y eso es muy grave porque se degrada la palabra. Y la gente ya nos escucha con muy baja calidad, con muy baja atención, porque sabe que fulano de tal habla de más. La cháchara, ¿no? La palabrería. Entonces, esto es muy importante. Creo que aquí tenemos una lección, repito, el que ama tiene palabras lúcidas. O sea, el amor tiene que ver con la lucidez y la lucidez tiene que ver con el poder percibir y comunicar las cosas como son. Bien, vamos a dejar aquí, aunque lógicamente podríamos decir mucho, pero me parece que este último pensamiento es medular, es sustancioso, es rico y nos da para trabajar durante toda esta semana. Bueno, que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga.